¿Están viendo la presentación? ¿Sí? De la separata de la semana 19. ¿Jóvenes? Sí se ve. Ya, perfecto, listo. Bien, ustedes saben que esto es solamente un punto de partida, ¿no? Un punto de partida para nosotros poder conversar respecto a los temas, ¿no? Entonces, por eso que solamente se han puesto como 40 preguntas, pero en realidad podemos hacer muchísimas más alrededor de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, por favor cierren el micro, alguno que esté con el micro abierto. Por favor, cierren el micro. Gracias. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Acá lo que refiere es respecto a la célula eucariota que requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés, o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares. Hace uso de los lisosomas, ¿verdad? Mediante un proceso llamado autofagia, ¿correcto? Muy bien. Pero acá nosotros podemos recordar, por ejemplo, ¿no? Si están hablando de la célula eucariota, ¿qué diferencia hay entre la célula eucariota y la célula procariota? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Que la célula procariota carece de membrana nuclear. Ojo, carece de membrana nuclear. Eso es lo más importante. Por favor, cierren el micro. Por favor, jóvenes, cierren el micro. ¿Ok? Bien. Sí. Sí, disculpe, el micro que está prendido es el micro del tutor. ¿Perdón? El micro que está prendido es el micro del tutor. Ah, voy a avisarle. Voy a avisarle. Correcto, muchísimas gracias. Sí, porque a ver, eso es lo que se está interfiriendo. A ver dónde está. Creo que ya lo apagó. Me avisan. Por favor. Vamos a ver. Creo que ya, ¿no? No, sí, sí. Ahí está. Ah, ya, ok, listo, sí, gracias. Ya, sí, yo era la que le estaba llamando, por eso que sonó. Bueno, muchas gracias por la ayuda. Ok, como lo tengo todo en la pantalla, no podía ver quién llama. Bien, entonces miren, esto nos permite ver cuál es la principal diferencia. Recuerden que la teoría celular sostiene que la célula es la unidad fundamental tanto de la estructura como de la función de toda la materia viva. ¿No es cierto? Muy bien. Las teorías no las vamos a repetir, lo que sí tengo que, ¿cómo se llama? Asegurar de que ustedes recuerden bien cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariótica. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos entonces primero por la célula, por la célula procariota, ¿no? Que siempre el prefijo pro o pre significa antes, previo, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos nosotros de célula procariótica, hablamos aquella que está menos evolucionada. Entonces, las procariotas carecen de membrana nuclear. Ojo, nuclear. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Su material hereditario solamente tiene una sola molécula de ADN, ¿no? Y además libre de proteínas. ¿Recuerden? Recuerden que los representantes de los procariotas, ¿no? Que nosotros lo hemos estudiado aquí a las bacterias. ¿De acuerdo? Todos los otros organismos son eucariotas. ¿De acuerdo? Otra característica importante, ¿no? Recordemos, ¿no? Que carecen de mitocondrias,
carecen de retículo endoplasmático, ¿no? Así también de otras organelas que tienen las células eucariotas que son más evolucionadas, ¿no? También, miren, en el citoplasma de las bacterias, porque nuestro modelo de procariota ha sido las bacterias, vamos a ver cuerpos de inclusión. Estos son pequeños grupos, ¿no? Que tienen polifosfatos, lípidos, glucógeno, almidón y también a veces azufre. ¿Se da cuenta? Entonces, estas son cosas importantes. Lo que sí no falta, ojo, no falta nunca en las procariotas son los ribosomas, ¿ok? ¿Sí? Aunque son más pequeños, ¿no? Y ligeros que los eucariotas, pero lo tienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los ribosomas están relacionados con la síntesis de proteínas, y nosotros sabemos lo importante que son las proteínas para la materia viva, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, ya, ¿no? En la célula procariota que estábamos recordando, ¿no? Podemos decir que tiene estructuras especializadas como, por ejemplo, pared celular, principalmente compuesta por peptidoglucano, ¿no? Esto lo diferencia en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. También puede tener, ¿cómo se llama? Flagelos, ¿no? Puede tener un flagelo, puede tener dos flagelos, puede tener a ambos lados, puede tener alrededor de toda la bacteria, ¿no? Y se llaman pues peritricos, ¿no? Puede tener piliofimbrias, recuerden que el piliofimbrias que tienen las bacterias, ¿no? Esto les sirve para realizar una recombinación genética conocida como conjugación, ¿de acuerdo? Porque ¿cómo se reproducen las bacterias? Acuérdense, ¿cómo se reproducen las bacterias? Se reproducen por una reproducción asexual, y dentro de las asexuales, la más simple, que se llama bipartición o fisión binaria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es una característica importante. También tenemos que reconocer que algunas bacterias, ojo, no todas las bacterias, ¿no? Tienen estructuras de resistencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en un ambiente, tuviéramos una cantidad de, ¿cómo se llama?, de exposición a radiación UV, o hubiéramos fumigado un lugar, ¿no? Entonces, inmediatamente hay bacterias que pueden esconderse dentro de como una especie de caparazón, ¿no? Esconderse y permanecer ahí escondiditas hasta que pase el efecto de la fumigación o de los rayos UV, etcétera, porque forman esporas, ¿no? Porque las esporas son estructuras de resistencia frente a agentes químicos y físicos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en cuanto a ver las características de la célula eucariota, ¿no? Esta, como ven ustedes, ¿no? Tiene perfectamente su membrana nuclear, que se llama carioteca, ¿cierto? ¿Sí? Esta membrana nuclear, pues, ¿no? Va a separar el núcleo del citoplasma, ¿cierto? Y además, ¿no? Recuerden que ahí se encuentra toda la información genética del organismo. ¿Cómo se llama el ADN de la bacteria? Sabemos que no está dentro de un núcleo, porque no hay, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama entonces el ADN de la bacteria? Es el material genético de la bacteria. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Se llama nucleoide. ¿Por qué? Porque como no tienen verdadero núcleo, no hay membrana nuclear, ¿no? El material genético solamente tiene DNA, ¿no? Circular, de doble hebra, sin proteínas. Y esto, ¿no? A esta región se le llama nucleoide. ¿Ok? O sea, no verdadero núcleo, sino nucleoide.
¿de acuerdo? En cambio, en la célula eucariótica, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Como tiene membrana, tiene su membrana nuclear, entonces sí se ve perfectamente la separación del núcleo del resto del citoplasma, ¿ok? ¿Sí? Además que sabemos, pues, que tiene una serie de estructuras, ¿no? Por ejemplo, tiene, las mitocondrias. ¿Cuál es la característica de las mitocondrias? ¿Cuál es intervenir, ¿no? ¿Para qué? Para la producción de ATP, ¿cierto? Las mitocondrias intervienen en la oxidación de moléculas combustibles, como son azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, y se encargan de la producción de ATP, ¿cierto? Muy bien. Los lisosomas, que ha sido la estructura que hemos empezado por ahí, ¿no? En realidad es una organela, ¿no? Que como contiene enzimas hidrolíticas, ¿no? Ácidas, ¿no? Estas van a realizar lo que se denomina la digestión celular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a reducir todo lo que ingresa por endocitosis, ¿no? Van a reducirla y van a eliminar, ya por ectocitosis van a eliminar los residuos, ¿no es cierto? Pero además de realizar la digestión celular, ¿no? Tiene, ¿no? La capacidad de degradar el material intracelular, digamos, aquel material que ya está dañado o que ya no se usa, ¿no? Que hay proteínas mal plegadas, ¿no? Se recicla, ¿no? ¿Sí? Entonces, este proceso se llama autofagia, ¿no? Bien, señalando acá, miren ustedes, ¿qué cosa son los polisomas, ¿no? Recordemos, ¿no? Los polisomas son agrupaciones de los ribosomas, ¿sí? Que también reciben el nombre de poliribosomas, ¿ok? Y sabemos que los ribosomas participan en la síntesis de proteínas, ¿está bien? Bien, los peroxisomas, estos peroxisomas, ¿no? Son también organelas que vamos a encontrar en forma de vesículas pequeñas y rodeadas de membrana, también van a tener enzimas, pero peroxisomas son especializadas porque reducen el oxígeno hasta agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿no? Y otros como también tienen, por ejemplo, otras enzimas como la catalasa que descompone esta agua oxigenada, ¿no? En exceso hasta oxígeno y agua. ¿Ve? Entonces, miren, todo esto nos ha servido pues para poder realizar, ¿no? Tanto célula eucariótica como célula procariótica. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta, no duden, por favor, pueden interrumpir porque estamos en repaso. No es como cuando damos la clase, ¿no? Que como se tratan de temas nuevos, en cambio acá ya estamos repasando, ¿no? Si tienen alguna pregunta, no se limiten, ¿no? ¿Ok? Bien. La segunda pregunta dice, son estructuras que están distribuidas, ¿no? Están distribuidas en todo el tejido epidérmico de las hojas y tiene como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases o intercambio gaseoso, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? Que existen, pues, tejidos, ¿no? Vegetales importantes, ¿no? Que son de tipo protector, como es la epidermis y la peridermis, ¿verdad? Bien, pero como nos están refiriendo, ¿no? Con estructuras que están distribuidas en este tejido epidérmico de las hojas, ¿no? Vamos a interpretar qué cosa es este tejido epidérmico, ¿ok? Este tejido epidérmico está formada por capas de células aplanadas, no tienen cloroplastos, ¿ok? Pero sí tienen una cubierta gruesa de cutina. Esta sustancia la hace impermeable, ¿ok? Bien,
En este tejido epidérmico, en forma intercalada, existen estos estomas, que son estructuras que están formadas por dos células oclusivas o de cierre y una abertura que se llama ostiolo, ¿no? Con esa estructura nos permite, ¿no?, decir que los estomas tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases. ¿De acuerdo? ¿Sí? Presenta además otras estructuras como pelos, papilas, etcétera, ¿no? O sea, todo el complemento que nosotros queramos darle lo podemos colocar ahí, podemos revisar, ¿no? El otro tejido protector que no se ha señalado ahí, ¿no? El otro tejido protector es la peridermis, ¿no? Es el tejido de protección que reemplaza a la epidermis cuando hay crecimiento secundario, es decir, en grosor, tanto en tallo como en raíces de plantas leñosas y semileñosas, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, en la superficie de los tallos y raíces, ¿no?, en la peridermis, sabe haber también unas estructuras que se llaman lenticelas. Estas lenticelas, ¿no?, también se caracterizan, ¿no?, porque tienen como función asegurar el ingreso de oxígeno, ¿no? Es decir, el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Y por qué se llama lenticela? Porque tiene, se parece a una lenteja, ¿no? Pero tiene función respiratoria, ¿está bien? En la superficie de tallos y raíces, ¿ok? Ubicados principalmente en la peridermis, ¿bien? Pasamos ahora a la tercera pregunta, ¿no? La tercera pregunta está referida al tejido sanguíneo, ¿no? El tejido sanguíneo, recuerden que es un tejido, ¿no?, cuya función es principalmente de transporte, ¿no? Estamos hablando ya de un tejido animal de transporte. Muy bien. La pregunta dice: ¿la sangre es un tejido conectivo? Sí, exactamente, ¿no? Porque recuerden, cuando nosotros vemos los principales tejidos, ¿cuáles son? Solamente son, ¿no?, son los tejidos animales, ¿no? Solamente son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Porque todos, la mayoría de tejidos, aparte del tejido epitelial, todos son tejidos conectivos o conjuntivos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a ver, dentro del tejido conectivo, vamos a ver al tejido sanguíneo, ¿no? Y entonces la pregunta está referida a la sangre, que es tejido conectivo líquido, que circula por capilares, venas y arterias, ¿no?, de todos los vertebrados, y está formada por células sanguíneas y también por plasma, ¿no es cierto? Porque la sangre tiene, acuérdense que la sangre tiene dos componentes, ¿no? El plasma, que es el líquido, ¿no?, de color amarillento, y también las células sanguíneas, ¿no? Las células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Todo es importante, ¿no? Porque fíjense que acá en el plasma, que es básicamente el 90% de agua, pero tiene varios minerales, ¿no? Tiene calcio, sodio, potasio, además es sumamente enriquecido porque tiene una mezcla, ¿no?, una mezcla de unidades monoméricas, ¿no? Tiene aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, ¿de acuerdo? Sumamente enriquecida, ¿ok? Bien. Respecto a las células sanguíneas hemos visto que son de tres tipos. Los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no?, que tienen de 7 a 8 micras de diámetro. Este dato es importante, jóvenes, que ustedes lo recuerden, porque en todas partes del mundo siempre, para comparar el tamaño de las células, siempre hacen referencia a los glóbulos rojos, ¿no?
Entonces, estos se caracterizan porque no tienen núcleo, ¿no? Y de organelas en la sangre circulante. Su vida es de 120 días, ¿ok? En vertebrados inferiores sí hay núcleo. ¿Cuál es la cantidad de glóbulos rojos en el hombre? ¿No? De 5 millones por centímetro cúbico. Ojo, centímetro cúbico, no digo en todo el cuerpo, por centímetro cúbico. Y 4 millones y medio, ¿no? Por centímetro cúbico en la mujer. Prácticamente el color se debe a la hemoglobina, que es una proteína con núcleo M, ¿no? Que es fundamental. ¿Por qué? Para poder transportar, ¿no? A los tejidos del cuerpo el oxígeno. Recordemos que este oxígeno se combina con la hemoglobina, formando la oximoglobina, y también transportan el dióxido de carbono, ¿no? Porque no solamente, pues, la sangre lleva, ¿no? También recoge, ¿cierto? Bien, entonces la principal función es el transporte, porque fíjense qué cosa es lo que va a transportar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a transportar la sangre, ¿no? La sangre va a transportar principalmente las unidades monoméricas, ustedes saben, ¿cierto? Estas unidades monoméricas que ya las venimos viendo, las venimos buscando desde que nos hemos conocido en las primeras clases, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo recordemos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, transportan los gases de la respiración, como ya lo acabamos de decir, oxígeno y CO2, o sea, lleva oxígeno a las células y saca el CO2, ¿de acuerdo? También transporta todos los productos de la digestión, es decir, transporta las unidades monoméricas, glucosa o monosacáridos, aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, etc. También transporta calcio, yodo, fierro, etc. También transporta productos que tienen que ser eliminados, como la urea, ¿no? ¿A dónde tiene que ir esa sangre una vez que recoge de las células? Pues tiene que ir a liberarse de esos productos de desecho, porque si se queda, envenenan a la célula. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, estos productos excretorios, principalmente urea, ácido úrico, que son productos nitrogenados, ¿no? También transporta hormonas, ¿ok? Porque recuerden que las hormonas son sustancias, ¿no? Que se elaboran en glándulas de secreción interna, ¿cierto? Bien. También transporta el calor metabólico desde el hígado y los músculos a todas las partes del cuerpo, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué otras células va a encontrarse, ¿no? ¿Qué otras células sanguíneas, por supuesto, ¿no? Estábamos viendo, tenemos las células blancas, ¿no? Estas células blancas, ¿no? Llamadas también leucocitos, ¿no? Son células que utilizan la sangre para transporte desde la médula hasta los lugares principales de su activación. La mayoría de las funciones de estas células blancas tienen lugar cuando ingresan a los tejidos o a las células, ¿ok? Sí, bien. A los leucocitos pueden ser neutrófilos, ¿no? Que tienen importancia porque descienden a los microorganismos invasivos. Eosinófilos, porque van a ser, ¿cómo se llama? Van a fagocitar los complejos que se forman, antígeno-anticuerpo. Los basófilos, que tienen importancia en reacciones alérgicas. Los linfocitos, propiamente dicho, que sabemos que son los defensores, ¿no? ¿Sí? Tenemos linfocitos B y linfocitos T, responsables de la respuesta inmunitaria. Los monocitos, ¿no? Que se transforman en macrófagos para poder fagocitar a los patógenos, ¿no? Y en tercer lugar están las plaquetas, que son elementos formes que se originan
por fragmentación de unas células gigantes llamadas megacariocitos. Y básicamente intervienen en el fenómeno de la coagulación de la sangre, ¿no? ¿Sí? Porque miren acá en este fenómeno interviene calcio y vitamina K, ¿no? Para poder transformar la protrombina en trombina, ¿no? Y de esta manera que el fibrinógeno se transforme en fibrina para formar las redes que atrapan todas las células sanguíneas, ¿no? Y forma el coágulo, ¿no? Cuando se forma el coágulo es que ya empezó, ¿no? El proceso de coagulación, ¿no? Las heridas se cierran primero el coágulo, ese coágulo luego se endurece, que es la costra que conocemos básicamente, pero esa costra no se elimina hasta que no esté reparada debajo todas las células. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. ¿Ok? Los neutrófilos constituyen el 60 al 70% de la población total de leucocitos. Verdadero. Los monocitos son precursores de los macrófagos. Verdadero. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Verdadero. Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Verdadero. La letra E. ¿Los eritrocitos de los mamíferos son células que presentan núcleo? No. Hemos dicho que en los vertebrados inferiores sí hay núcleo, pero en los mamíferos que son vertebrados superiores no hay núcleo ni organelas en la sangre circulante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. ¿Ok? Bien. Las células necesitan energía para el transporte activo de sus membranas, ¿no? Eso lo sabemos ya bastante porque hemos visto, ¿no? Que la energía, pues, es importantísima para que las células puedan cumplir sus funciones vitales, ¿no? Y para que haga todo su metabolismo. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células en forma directa o indirecta, respectivamente, a través de los procesos, ¿no? De fotosíntesis y respiración. Bien. Entonces, vamos a recordar acá que los únicos organismos capaces de utilizar la energía del medio ambiente son las plantas. ¿Y qué tipo de plantas? Las plantas verdes son las capaces de incorporar la energía, ¿no? ¿Sí? Y entonces, este tipo de incorporación de la energía, ¿no? Por parte de las plantas y transformar la energía luminosa en energía química, ¿no? Recibe el nombre de fotosíntesis. ¿Por qué? Los únicos seres vivos que pueden incorporar la energía en forma directa son las plantas verdes, ¿no? Aprovechando la energía solar, ¿no? Y transformándola en energía química, es decir, que forman pues los compuestos inorgánicos, ¿no? Ustedes se acuerdan que les dije cuál es el combustible celular, cuál es su energía, ¿no? ¿Por qué digo cuál es su combustible celular? Porque sin combustible no anda ningún carro, ¿no? Ningún vehículo, sin combustible, cualquiera que fuera. Igual acá, la célula tampoco va a funcionar si no tiene pues su combustible celular, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuál era el combustible celular? El combustible celular es la glucosa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que se llama fotosíntesis, ¿no? Esto da lugar al tipo de nutrición autótrofa. Es característico no solamente de las plantas, ¿no? O sea, principalmente de las plantas, ¿no? Pero también de bacterias quimiosintéticas y de protozoarios holofíticos, ¿cierto? Que son capaces de sintetizar
moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples como agua, anhídrido carbónico, sales minerales, ¿no? Todo eso lo obtiene del medio ambiente, ¿no? Por otro lado, sabemos que los animales, ¿no?, van a incorporar la energía, pero en forma indirecta, ¿no? ¿Sí? Los animales, los hongos, las bacterias heterótrofas y los protozoarios heterótrofos, ¿no? ¿Sí? Estos van a incorporar las moléculas orgánicas, ¿cierto? ¿Sí? Y esto la van a degradar para obtener energía y componentes para su estructura. Esta corresponde a la nutrición heterótrofa, ¿cierto? Entonces, ya vemos la nutrición de los animales, ¿no?, que es totalmente diferente a lo de las plantas, ¿no? Entonces, hay dos formas de incorporar la energía: directa, que lo hacen las plantas y su nutrición es autótrofa; indirecta, que lo hacen los animales y su nutrición se llama heterótrofa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Acá podemos recordar también un poquito, por ejemplo, ¿no?, qué cosa es la fotosíntesis, ¿no es cierto? La fotosíntesis, recuerden, es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida sobre nuestro planeta. Recordemos, y siempre se lo he dicho y no me cansaré tampoco de decirlo, ¿no?, que gracias a la fotosíntesis, ¿no?, es que todos los demás seres vivos estamos aquí en el planeta, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecieron estas plantas verdes? Pues poco a poco se iría extinguiendo la vida sobre el planeta. Por eso que tenemos que nosotros luchar también por conservar nuestros recursos naturales, ¿no? Por supuesto que yo les he dicho que hay bacterias quimiosintéticas y protozoarios holofíticos que también realizan este tipo de nutrición, pero no compensa, pues, o sea, no alcanza lo que hacen las plantas, ¿de acuerdo? No alcanza, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuál es el órgano especializado para poder realizar la fotosíntesis? O sea, ¿qué órgano de la planta está especializado para poder realizar la fotosíntesis? ¿Mm? ¿Cuál es? La hoja, ¿no es cierto? Las hojas son importantes, ¿no?, órganos, porque fíjense, ahí en la hoja se realiza la fotosíntesis, ahí se sintetiza lo primero que es la glucosa, ¿no? La hoja tiene estomas para realizar la transpiración, ¿cierto? También, ¿cómo se llama? La hoja, si miran la forma de la hoja, ¿no? Fíjense, ¿no? Es plana, ¿no?, que permite captar la cantidad de luz del medio ambiente. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, eso garantiza que se realice, ¿no?, que se realice, pues, la fotosíntesis, ¿no? Porque si nosotros, miren, en nuestra casa a veces hay una plantita donde la hoja, la raíz, el tallo, las ramas, todos son verdes, ¿no? También podría realizar fotosíntesis, ¿no? Pero mínimo en comparación con lo que realizan las hojas, ¿no? Por eso decimos que siempre los órganos especializados, ¿no?, para captar la luz, el intercambio gaseoso y fabricar los alimentos son las hojas, ¿de acuerdo? A pesar que veamos que toda una planta es de color verde, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las fases? A ver, recordemos. La fotosíntesis tiene dos fases, una fase llamada luminosa, llamada también, a mí mucho me gusta porque nos ayuda, fíjense, como mnemotecnia, recuerden, nos ayuda a recordar qué cosa pasa ahí. Si ustedes se acuerdan, fase luminosa o fotólisis del agua, ya saben lo que ocurrió ahí. Y recuerden, ojo, jóvenes, siempre cuando hablemos nosotros de ruptura, fotólisis, es ruptura, ¿no? ¿Sí?
fotólisis del agua, ruptura del agua por acción de la luz, siempre se produce, ¿qué cosa? Se forma compuestos energéticos, compuestos, ¿ok? Energéticos. Y entonces, ahí lo que se forma en esa fase luminosa, ¿no? ¿Sí? Va a transformarse en ATP, ¿cierto? Y también va a transformarse en NADPH, ¿cierto? Acá no estamos para repetir las clases, sino tocar puntos claros para que quede todo bien. Entonces, miren, la fase luminosa, llamada también fotólisis del agua, ¿ok? Como se va a romper el agua, se genera, ¿qué cosa? Compuestos energéticos como ATP, también genera NADPH. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la fase oscura? En la fase oscura, llamada también ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Se realiza la fijación del carbono, ¿sí? Lo reducen e incorporan a los carbohidratos, ¿no? Además, sabemos que esta fase oscura se realiza en el estroma del cloroplasto, ¿no es cierto? En cambio, la fase luminosa se realiza en las membranas de los tilacoides, ¿cierto? Bien. Entonces, fíjense cuál es la primera molécula que se sintetiza después de terminada ya la fotosíntesis, la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. ¿De dónde saca el C6? 6 moléculas de carbono. Pues del anhidrido carbónico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Ahí en esa fase lo que va es a fijar el anhidrido carbónico, ¿no? El anhidrido carbónico que se encuentra en la atmósfera. Y ojo, eso lo hace mediante una enzima que es la ribosa 1,5-difosfato, ¿cierto? ¿Sí? Bien, pero ojo, para este proceso lo que se necesita es el NADPH y el ATP que se formó en la primera fase, en la fase luminosa. ¿Se da cuenta? Entonces ustedes tienen para recordar ahí, la primera fase como que la célula se prepara, se carga energéticamente y en la segunda fase, en la fase oscura, ¿no? ¿Sí? Ya va a formarse, ¿no? Las moléculas orgánicas, ¿no? Utilizando el ATP y el NADPH, ¿no? Entonces así se forman los glúcidos, se forman las proteínas y se forman los lípidos, ¿ok? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Ah, acá podemos ver, ¿no? La otra forma de incorporar energía, ¿no? Porque acabamos de ver cómo las plantas son las únicas de incorporar directamente la energía del medio ambiente. En cambio, ¿no? Los animales, ¿no? Dentro de ellos, por supuesto, también está el hombre, ¿no? Incorporan nada de forma directa, sino ya de lo que ha elaborado la planta. ¿Y qué ha elaborado la planta? Ha elaborado moléculas orgánicas combustibles. Entonces, a partir de ahí, que se llama alimentos, ¿no? Se va a realizar, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de respiración celular, que es un conjunto de reacciones en las cuales, ¿no? Principalmente la glucosa se degrada hasta 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿no? Y el proceso de ruptura, ojo, de ruptura de la glucosa, si se rompe, ¿qué dijimos? Genera, ¿qué cosa? Moléculas energéticas, ¿cierto? Bien, entonces, aquí se rompe la glucosa en 2 moléculas exactamente iguales y se forman 2 moléculas de ácido pirúvico. El proceso de ruptura se llama glucólisis, ¿no? ¿Sí? Bien, y después
el ácido pirúvico se desdobla a CO2 y agua, produciendo gran cantidad de energía utilizable por la célula en forma de ATP, ¿no? Bien, entonces, en este proceso, ¿no? Hay una parte que se llama respiración anaeróbica, ¿no? ¿Sí? Que se realiza, ¿no? Sin presencia de oxígeno, cuando el receptor de hidrógeno y electrones es una sustancia diferente al oxígeno. Y respiración aeróbica, cuando el aceptor de hidrógeno y electrones es el oxígeno. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá también recordemos, ¿no? De que cuando tiene que ingresar a la célula, ¿no? Las sustancias, las moléculas orgánicas tienen que estar bajo la forma de unidades monoméricas, ¿no? La glucosa es un monosacárido, es una unidad monomérica, por eso que puede atravesar la membrana. Los aminoácidos también pueden atravesar la membrana. Los ácidos grasos también pueden atravesar la membrana. Pero si yo hablo de una proteína no puede atravesar la membrana. Tiene que hacerlo a nivel de sus unidades monoméricas. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es lo que hay que recordar, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a veces, ¿no? A veces hemos visto, ¿no? De que ingresan las unidades monoméricas, por ejemplo, ha ingresado la glucosa, se realiza la respiración anaeróbica porque se realiza en el citoplasma, ¿no? Pero esos ácidos pirúvicos tienen que ir también hacia la mitocondria para completar, ¿no? Para completar todo este proceso, ¿no? Y llevar a cabo la respiración aeróbica. Pero, ojo, ¿no? A veces, ¿no? No realizan algunas células, ¿no? ¿Sí? No realizan ese transporte rápido que vaya a la mitocondria y se quedan en el citoplasma sin oxígeno, ¿no? Por ejemplo, en las células musculares y en los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ese ácido pirúvico, ¿no? Sin ir a la mitocondria, se convierte, ¿no? En ácido láctico, ¿no? Pero esto lo hace a través de un proceso llamado de fermentación, ¿ok? Fíjense que el hombre lo ha venido utilizando muy bien porque, por ejemplo, ¿no? Utiliza este proceso de fermentación, ¿no? Para producir quesos, para producir crema ácida, para producir yogur. Fíjense, ¿no? Todo lo que se le ha sacado, ¿ok? Bien, ahora, esto se produce, pues, ¿no? Porque no hay oxígeno, se ha quedado en el citoplasma, no ha ido a la mitocondria, ¿no? Entonces también se sabe, ¿no? Que toda célula, ¿no? Tiene su sistema regulador, principalmente enzimático, ¿no? Y entonces aparece lo que se llama el sistema de lanzaderas, ¿no? ¿Sí? Tenemos la lanzadera, ¿no? Que va a ser de una lanzadera del glicerofosfato, ¿no? Y una lanzadera del malato aspartato, ¿no? Cada una tiene por añadidura, pues, ATP, ¿ok? ¿Sí? Todo eso, ¿para qué? Para poner en orden, para guiar a ese ácido pirúvico para que ingrese, ¿no? A la mitocondria y realice el otro tipo de respiración, la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá la respuesta es fotosíntesis y respiración. Fotosíntesis, ¿no? Se debe a la captación directa, la forma directa de obtener energía, ¿cierto? Y la respiración, que es la forma indirecta, ¿no? Para obtener energía. Bien. Bien, vamos a pasar acá. Dice, en plantas y animales
existe intercambio de gases relacionado con el ingreso de materiales nutritivos, inorgánicos y gaseosos y la salida de catabólitos. ¿De acuerdo? Determine el valor de la verdad en la siguiente alternativa en relación al intercambio de gases en los seres vivos. ¿Cierto? Bien. En las plantas superiores, el CO2 y el oxígeno, ¿no?, ingresan por difusión por las hojas. ¿Eso es cierto? Es cierto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ingresan a través de las hojas? ¿A través de qué? A través de los estomas, que lo acabamos de ver en la primera pregunta, ¿no? Luego se dirigen, circulan libremente, realizan el intercambio gaseoso y salen otra vez por difusión a través de los mismos órganos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. La segunda. En las algas, estos gases se difunden, ¿no?, del medio acuático a las células, ¿verdad? Sabemos nosotros, ¿no?, que las algas son plantas bastante primitivas, ¿no? Y entonces realmente no tienen órganos muy evolucionados, y entonces el intercambio lo hacen, ¿no?, a través de ¿cómo se llama?, de su estructura, de su membrana externa, ¿no? Entonces, ¿no?, se difunde rápidamente del medio acuático a la célula y viceversa a través de esa envoltura celular. ¿Ok? Entonces es verdadero también. En la número 3, el intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias. Sabemos que, recuerden que en los insectos son seres terrestres, ¿cierto? Aunque hay insectos que tienen una parte de su vida acuática, ¿no? Pero ahí en forma general está hablando de los insectos, ¿no? Entonces, los insectos, ¿cómo van a realizar su intercambio gaseoso? Lo hacen a través de tráqueas, ¿cierto? ¿Sí? Las tráqueas son unos tubos que se difunden por todo el cuerpo del insecto y se comunican con el exterior a través de unas aberturas, ¿no?, ¿sí?, llamadas estigmas. ¿Ok? Entonces, estas tráqueas, ¿no?, son, digamos, todo lo que cubre todo el insecto, pero con el exterior para realizar el intercambio están los estigmas, ¿no? No se realiza por branquias, pues, lógico. En la lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de su cutícula. Claro, la lombriz de tierra, ¿no?, ¿sí?, tiene una piel, una cutícula bastante delgada, ¿no?, y es a través de, ¿cómo se llama?, de esta cutícula que se realiza el intercambio, ¿no?, el intercambio de gases. Acordémonos siempre que la lombriz de tierra, ¿no?, la lombriz de tierra siempre está húmeda. Esa humedad facilita el intercambio gaseoso. Hay que siempre recordarlo. ¿Ok? Bien, entonces acá la respuesta es la letra D. Bien, la número 6 dice: durante una excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esta zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? ¿No? Aquí creo que hemos retrocedido en lo que ya estábamos avanzando, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no?, la rama, ¿no?, de la biología, ¿no?, que recuerden que para su mejor estudio la biología se ha subdividido en ramas o disciplinas, ¿no? Ahí vamos a encontrar, en primer lugar,
a la paleontología, ¿no? Que es la respuesta a la que estamos hablando, ¿no? Porque es la disciplina que se encarga del estudio de los fósiles, ¿no? Que dejaron los seres vivos que habitaron la Tierra en el pasado, ¿no? Y esto permite, pues, reconstruir e interpretar la vida, ¿no? Pasada, ¿no? Y cuáles fueron los procesos que se lo llevaron a extinción y poderlos comparar, por ejemplo, ¿no? con los mismos, digamos, ejemplares, ¿no? Actualizados, ¿no? Los actuales, ¿de acuerdo? Bien. Recuerden que la paleontología es una evidencia, ¿no? máxima de la evolución, sobre todo, miren, de todos los seres vivos, porque nosotros, ¿no? tenemos algunos representantes, ¿no? ¿Sí? de los seres vivos, ¿cierto? Por ejemplo, conocemos a Lucy, ¿no? que ya nos indicaba cierto tipo de evolución. ¿Por qué? Porque Lucy, pues, era bípeda, ¿no? Era bípeda y tenía también el cráneo desarrollado, ¿ok? Bien, eso lo seguiremos hablando más adelante. Bien. Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos existe un grupo con una gran diversidad de funciones, por lo que se le consideran las más versátiles. Estas biomoléculas, ¿no? están compuestas de carbono, están compuestas de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, o sea, tiene el chon, ¿no? Inclusive saben tener azufre, ¿no? Ya nos dieron ahí con eso, ya prácticamente nos han dado la respuesta, ¿no? ¿Sí? Esta descripción hace referencia ¿a quién? Hace referencia a las proteínas, ¿cierto? A las proteínas. Las biomoléculas que presentan en su composición chon y en algunos casos azufre son las proteínas, ¿no? Sus unidades monométricas se llaman aminoácidos, ¿no? Aquí está, digamos, el grupo amino, NH2, ¿no? Que es lo que forma los compuestos nitrogenados tóxicos para las células si es que se quedan ahí, ¿no? Por eso que hay que eliminarlos, hay que eliminar a esos compuestos tóxicos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Estas proteínas, pues, la verdad que tienen una cantidad de funciones, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les comenté? Cuando ustedes colocan un huevo en una sartén caliente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la clara de huevo? ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la propiedad? Porque no se pone líquida, tampoco se pone sólida, ¿no? Esa característica de la clara de huevo de tornarse, ¿no? Ni sólida ni líquida, sino casi intermedia, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama coagulación. Coagulación. Recordemos que las proteínas, ojo, no solamente tienen azufre, ¿no? Las proteínas también tienen fósforo, también tienen fierro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y como tiene sus unidades los aminoácidos, ¿no? ¿Sí? Eso va a formar una cantidad, una diversidad de, digamos, de proteínas, ¿no? Que ni la mente puede llegar a alcanzar a determinar eso, ¿ok? Es importante también acá recordar, ¿no? De que las proteínas se desnaturalizan bien rápido con los cambios de temperatura principalmente, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, han visto que las proteínas
la mayoría de las vacunas son proteínas y por lo tanto tienen que llevarlo pues en un transporte de frío, ¿no? ¿Han visto que tienen sus iglú para poder transportar? Pues claro, porque las proteínas rápidamente se desnaturalizan, ¿no? Son consideradas como verdadera materia viva porque tienen la capacidad de reproducción y de crecimiento. Recuerden que son proteínas hormonas, son proteínas, por ejemplo, las que están en las plumas, uñas, ¿no? En los tendones, cartílago. Tenemos proteínas de transporte como la hemoglobina, la hemocianina, proteínas de reserva como la ovoalbúmina del huevo, o sea, la clara de huevo, y la caseína de la leche, proteínas protectoras o defensa como los anticuerpos, ¿no? Muy específicos, proteínas motoras o contráctiles que permiten el movimiento de organelas y también la contracción muscular, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la miosina y la actina. Y enzimas que son las que van a ayudar en las reacciones bioquímicas para la transferencia de electrones, ¿no? Todas las enzimas son proteínas, ¿no? Y las enzimas, entonces, ¿qué vienen a hacer? Son catalizadores producidos por las células que facilitan la transformación química de sustancias. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también podríamos hablar algo de los ácidos nucleicos, ¿no? Que también tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿no? De gran importancia porque recuerden que siempre el hablar de ácidos nucleicos nos permite recordar la conservación y expresión de la información genética, ¿no? Aunque los ácidos nucleicos se encuentran entre todas las moléculas más grandes de los seres vivos, se componen de unidades monoméricas llamadas nucleótidos, ¿no? Y unidas por enlaces covalentes de tipo fosfodiéster. ¿Se acuerdan que les di un cuadrito al comienzo? Bueno, ahí está. ¿Sí? Bien. El nombre de ácido nucleico, ¿no? Como lo que sucede con muchas cosas, ¿no? El nombre de ácido nucleico se le dio porque por primera vez se encontraron en el núcleo. Hoy se sabe que también se pueden encontrar en el citoplasma, ¿no? No pasa nada, ¿ok? Bien. ¿Qué diferencia hay entre el ADN y el ARN? ¿No? Que el ADN es de doble cadena, ¿no? Mientras el RNA de una sola cadena, ¿ok? El ADN, ¿no? Tiene sus bases nitrogenadas que sirven para unir las dos cadenas, ¿no? ¿Sí? Tenemos, esas bases nitrogenadas son complementarias, adenina con timina, la cadena opuesta la tiene timina, la citosina, ¿no? Con la base nitrogenada guanina, ¿ok? Bien. En cambio, el RNA, ¿no? En vez de timina tiene uracilo, ¿ok? Bien. Entonces, el ADN puede tener su doble cadena, ¿no? Doble enrollamiento característico, ¿no? Otra diferencia está en el azúcar. El azúcar del ADN es la desoxirribosa y el azúcar del RNA es la ribosa. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Acá. Vamos a ver. Aquí dice, la pandemia debido a la enfermedad por el coronavirus, ¿no? ¿Sí? Sí, por el coronavirus COVID-19 tiene como agente patógeno al SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que afecta nuestras vías respiratorias. Este agente patógeno, ¿no? Presenta, ¿no? el ARN como genoma, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un virus, ¿cierto? Y los virus
¿Cuál es la característica? Son complejos supramoleculares infecciosos, ¿no? Son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Y una cosa bien importante, ahí ya nos da las respuestas, ¿no? Varias cosas. Que en un virus, ¿no? Su genoma solamente es o ADN o ARN. Nunca van a estar los dos en la misma partícula viral. ¿De acuerdo? También acá hay una característica de que muchos virus ADN tienen una sola hebra y muchos virus RNA tiene dos hebras, ¿no? O sea, no funcionan como un ser vivo, ¿no? Prácticamente tienen otro tipo de reglas, ¿no? Que rige sus funciones, sus características, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces, recordemos siempre los virus tienen su ácido nucleico, pero uno de ellos, nada más, ¿ok? ¿Ok? Bien, recordemos que el virus fuera de la célula, ¿no? Fuera de la célula recibe el nombre de virión, ¿no? Estos prácticamente solamente son como mecanismo, como transporte de la información genética viral, ¿ok? ¿Por qué? Porque no pasa nada, no tienen ninguna actividad metabólica. Recordemos que la estructura de un virus es bastante simple, ¿no? Tiene ácido nucleico y rodeado de proteínas. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces es simple. Algunos pueden tener cápside, ¿no? Y pueden tener algunos otros complejos que se colocan sobre esas cápsides, ¿no? Porque está formado por conjunto de proteínas llamadas capsómeros, ¿no? ¿Sí? Como el ácido nucleico viral y la cápside suelen estar químicamente unidas, reciben el nombre de nucleocápside. ¿Ok? Retrotranscripta. Mire, para poder recordar, ¿no? Para poder recordar qué cosa es una retrotranscriptasa. Acordémonos que el circuito normal que debe realizar ¿cómo se llaman los ácidos nucleicos? Es que el DNA sintetiza RNA y el RNA sintetiza proteína. Esa es la secuencia normal de toda materia viva, ¿no? Pero recordemos, ¿no? Que en el VIH principalmente, que fue lo que más han estudiado, ¿no? Se encontró la retrotranscriptasa reversa, una enzima que les demoró como 12 años identificarla y que va a ser la responsable de que las cosas fluyan al revés. Si normalmente, como debe ser, va DNA, RNA, proteínas, acá, ¿cómo va? Va desde RNA a ADN, ¿no? Eso, por supuesto, les llevó ¿cómo se llama? Les llevó a los investigadores 12 años de su vida para poder descifrar de que como se trataba de un virus, su comportamiento era pues totalmente diferente a lo que sucede con la materia viva. ¿Ok? Porque acá lo que se vio, ¿no? Lo que se vio, ¿qué era? Se vio pues de que no procedía de igual manera, ¿no? Imagínense, la secuencia DNA, RNA, proteínas, lo hacía al revés. Era RNA y ¿cómo se llama? Y sintetizaba DNA. Pero luego, al encontrar una enzima como es la retrotranscriptasa reversa, entonces ya tuvieron la explicación. Pero encontrarla, ¿no? Encontrarla fue pues todo un éxito, ¿no? Que les demoró a varios científicos más de 12 años. ¿Se da cuenta?
¿no? Por eso que cuando hablamos siempre de los virus, ¿no? Tenemos que hablar ¿no? que son complejos supramoleculares. Complejos supramoleculares. No hablamos nosotros de microorganismos, ni hablar. No podríamos hablar de microorganismos. ¿Por qué? Porque estos virus tienen doble comportamiento. Por una parte, ¿no? Se replica, aunque la replicación lo hace la célula parasitada, y por otra parte, ¿no? Que van a cristalizar, ¿no? O sea, van a convertirse como en viriones, y sabemos que los viriones se comportan, ¿no? Se van a comportar como estructuras solamente para poder transportar, ¿no? Para poder transportar el genoma del virus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede realizar ninguna actividad metabólica, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un transporte ¿de qué? De información genética. Recordemos también que los virus no tienen tratamiento, no tienen tratamiento. Todo lo que se da es solamente para poder aliviar, ¿no? Para poder aliviar en parte, ¿sí? Pero no para matar al virus. ¿Por qué creen, jóvenes, que toda la comunidad científica, ¿no? ha estado pendiente para poder elaborar la vacuna? Porque es lo único que puede salvarse, ¿de acuerdo? Es lo único, ¿no? Entonces, si se trata de un virus que no tiene tratamiento, entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que buscar la prevención. ¿Y la prevención cómo se hace? Se hace, pues, a través, ¿no? De una, ¿cómo se llama? De una vacuna, como ustedes pueden ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, acá la solución dice, se sabe que los virus contienen solo un tipo de ácido nucleico. El agente causal del COVID, denominado SARS-CoV-2, es un virus esférico cuya genoma viral está formado por ácido ribonucleico, ¿no? O sea, es un virus tipo RNA, ¿ok? Bien, cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia la producción de más virus, ¿no? Y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta como signos y síntomas en el infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de replicación viral, ¿no? Dicho evento se denomina lisis, ¿no? Es decir, la liberación de partículas virales, ¿no? A veces hay sobrevivencia de la célula parasitada, ¿no? Y otras, la mayoría le produce su muerte, ¿no? ¿Sí? Bien. La última, entonces, es la liberación de las partículas, la que ocurre por lisis celular, ¿no? Esta destrucción es la que provoca los signos y síntomas que experimenta el infectado, ¿no? Bien. Pasamos ahora a ver alguna otra característica que ya habíamos empezado a ver hace unos minutos, ¿no? ¿Qué cosa sucede, ¿no? Con el citoesqueleto? Ya sabemos que, en primer lugar, propia de una célula, ¿no? De una célula eucariota, ¿verdad? ¿Sí? El citoesqueleto, ¿no? Y como dice, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, ¿qué quiere decir? Citoesqueleto, esqueleto de la célula, ¿no? Pero es, digamos, un artificio para poderles decir, ¿no? Esqueleto de la célula. ¿De qué le servirá entonces si es esqueleto de la célula? Le sirve de soporte, ¿no es cierto? Le sirve de soporte, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este citoesqueleto, ¿no? Es prácticamente de soporte de toda la célula, ¿no? Si nosotros imaginamos un colador, ojo, un colador, toda esa parte que cuela, esa malla, correspondería al citoesqueleto. Por supuesto que nuestro colador, que es de plástico, va a tener pues esa mallita,
va a ser igualito, ¿no? Los poros van a ser iguales, las líneas van a ser iguales, ¿no? Pero en el caso del citoesqueleto, no es igual, porque tiene microfilamentos, tiene filamentos intermedios y tiene microtúbulos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? Que puede tener también, ¿no? Una serie de, aparte de ser el armazón, de darle la forma a la célula, ¿no? También puede tener importancia, ¿no? Para que pueda activar, ¿no? Cierto tipo de, por ejemplo, de musculatura, como el músculo esquelético, ¿no? ¿Sí? Para poder moverse, ¿sí? Lo mismo también forma parte de las células epiteliales, de las células nerviosas, ¿no? Los filamentos intermedios, ¿sí? Y los microtúbulos, su nombre lo dice, está formado por moléculas de tubulinas, ¿no? ¿Sí? Que mantiene en su posición a las organelas, estabiliza su forma, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿no? Se encuentra formando también parte de cilios, flagelos y centriolos, ¿no? Entonces dice, esta estructura confiere diversas propiedades, volviendo a la dinámica de acuerdo a la polimerización y despolimerización de sus componentes. Del siguiente listado determine el evento que no implica al citoesqueleto, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? ¿Realiza la diapedesis? Sí. El clivaje celular también, el movimiento amiboide también, ¿no? Sabemos nosotros que eso lo va a realizar, por ejemplo, los microfilamentos, ¿no? ¿Sí? También la formación del uso mitótico, ¿no? También sabemos, ¿no? Que ayuda a formar durante la, ¿cómo se llama? La mitosis, ¿no? Se forma pues el uso por donde se va a trasladar el material genético, ¿no? Es la formación del uso mitótico, ¿no? Lo mismo también, ¿no? Vamos a ver que hay movimientos, ¿no? Que se realizan, ¿no? A través de los microfilamentos, pero esto va unido a cierto tipo también de proteínas, ¿no? ¿Sí? Bien. Y esta que se llama glucólisis, ¿no? Es un proceso que no tiene nada que ver con el citoesqueleto, ¿no? Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Pero después porque acá dice el evento que no implica el citoesqueleto, ¿ok? El 11, ¿no? Se identifica un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo. Qué fácil, ya está la pregunta ya. Por donde ingresan partículas de alimento y realiza la digestión en el interior de las células, marca la alternativa que menciona el organismo al cual se escribe, ¿no? Al cual se refiere. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las esponjas, ¿no? Hemos señalado a las esponjas como los animales más primitivos, ¿cierto? Las esponjas vienen a ser los animales más primitivos, eso ya lo vimos de acuerdo ¿cómo se llama? Al mapa filogenético de Whittaker, ¿se acuerdan? Bien. ¿Y por qué son más primitivos? En primer lugar, miren, tiene simetría radial, tiene células, pero no tiene organización tisular, ¿no? Además, muchos de ellos también son sedentarios, ¿no? Paran fijos al fondo marino, ¿no? ¿Sí? Por eso se dice que todos por lo menos los adultos, son sésiles, ¿no? No tienen locomoción, paran fijos, antes se le consideraba como plantas, ¿no? Y se le consideraba como plantas por eso, porque no se movían, ¿no? No se desplazan. Bien. Otra característica importante también es que todos son acuáticos, ¿okay?
y también la mayoría marinos. Recordemos que las esponjas, ¿no?, son las que tienen una célula llamada coanocitos que realizan la digestión intracelular y reproducción sexual y asexual por gemación. Bien. Acá vemos una mutación génica autosómica. Provoca que el cartílago fecal no se convierta en hueso correctamente. Esto resulta en enanismo acondroplasia. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendrá 25% de hijos sanos? ¿No? A ver. Bien. Hemos dicho de que la mutación es autosómica dominante, ¿no? Entonces sus genotipos pueden ser, si es autosómica dominante, puede ser homocigota o puede ser heterocigota. ¿Está bien? Mientras que el sano será el homocigote recesivo, ¿no? Entonces podríamos hacer cualquiera de ellos, ¿no? La cruza esperada, ¿no?, será la siguiente, ¿sí? Si los padres, ¿no?, ¿no?, tuvieran, ¿cuánto tendría hijos sanos? Hijos sanos tendrían que ser solamente estos de acá, los homocigotes recesivos, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. Entonces, si nosotros vemos, así nomás sin ir muy lejos, ¿no?, ¿sí?, de las alternativas, la cruza, esta imposible, ¿no? Imposible, porque recordemos que la característica del sano A minúscula tendría que venir, pues, ¿no? Tendría que venir de ambos padres. Entonces, miren, de las alternativas, estas de acá, miren, de estas alternativas, la única esperada será la siguiente, esta de acá, ¿no? O sea, porque recuerden, cada A que va a formar el individuo sano tiene que venir del padre y otro de la madre. ¿Está bien? Entonces, miren. ¿No? La cruza esperada, ¿no?, los genotipos A minúscula provoca acondroplasia, mientras que A será sano. La cruza esperada será la siguiente, ¿no? La única cruza es, ¿no?, acá, para que salga estos sanos, no, perdón, con acondroplasia, ¿no?, tiene que ser esta, ¿no? Entonces, miren, acá, estos de acá, ¿no?, provocan esa acondroplasia, el enanismo, ¿no?, y solamente el 25% es sano, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no?, para cruzar A mayúscula, A minúscula, ¿no?, lo que vamos a obtener es esto, ¿sí? Claro que acá debieron de decirle, ¿no?, cuál será las siguientes, cuál será el 25% de la segunda generación, o sí, pues, de la segunda generación, ¿no?, para poder encontrar eso, ¿no? Porque si no, podría ser cualquiera de ellos, de la primera. Bien. Los trabajos de Mendel entre Pisum sativum, ¿no?, permitieron entender los mecanismos de la herencia. En su segunda ley de Mendel, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, que a partir de una cruza dihíbrida se obtiene una F2 cuya proporción fenotípica es 9 a 3 a 3
a 1, ¿no? Esto ya lo hemos observado, ¿sí? De la cruza. Característica es que utilizan más de 2 caracteres. Cuando se dice se cruza 2 individuos que difieren de 2 o más caracteres. Estos se transmiten como si estuvieran aislados, ¿no? Unos de otros. De manera que en la segunda generación se recombinan todos, ¿no? Y se puede, ¿cómo se llama?, ya realizar esta recombinación independiente, ¿no? Entonces, miren, este es un carácter, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Miren, A es un carácter y B es otro carácter. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces acá hay 2 caracteres diferentes, ¿sí? Entonces estos se recombinan, ¿no? Como si fueran independientes, ¿no? Y se obtiene, ¿no?, estos 2, ya no monohíbridos, sino dihíbridos. Y al final de la cruza, ¿no?, sí se separa en una proporción, en la F2, de 9 a 3, a 3 a 1. ¿Ok? Bien. El cariotipo humano presenta 23 pares de cromosomas de una célula diploide ordenada según la forma y tamaño. Se resume con una fórmula cromosómica que en un varón normal es 46XY, o sea, normal, ¿no? Y XY, ¿no?, que son los cromosomas sexuales. ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? A ver, ¿cuál sería? 47XX más 21. Acuérdense, ¿no? Acá no podemos poner 46, ¿cierto? No podemos, porque hay la trisomía del par 21, ¿no?, que es el síndrome de Down, ¿no? Significa que no hay el par, pues, son 3. Siempre nosotros decimos pares de cromosoma, muy bien, pero en el caso de la trisomía del par 21, ¿no?, no hay 2, sino 3. Por eso que acá va a indicar el total de cromosomas, no va a ser 46, que era normal, sino 47. Como se trata de una mujer XX, y para indicar que es el síndrome de Down, se le pone el cromosoma afectado, ¿no?, que es la trisomía del par 21. ¿Ok? Dice, en la fórmula cromosómica se escribe primero el total de cromosomas, 47, ¿no?, seguido de un coma. Luego todos los cromosomas sexuales presentes, considerando los adicionales y faltantes. Y finalmente, luego de una coma, el número del par de cromosoma autosómico adicional, precedido del signo más, o del cromosoma autosómico faltante precedido del signo menos. Por lo tanto, una mujer con síndrome de Down con trisomía del par 21 presenta la fórmula 47XX más 21, ¿no? Perfecto. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer, ¿no?, científico en el ámbito médico, en el ámbito profesional, en el ámbito biológico, en el ámbito ambiental, ¿no? Uno de estos principios señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual este principio se denomina de beneficencia, ¿no?, que viene a ser, ¿no?, la obligación de hacer el bien, ¿cierto? Porque no podemos buscar hacer un bien a costa de hacer un daño a otra persona, ¿cierto? También recuerden que el principio de bioética tiene principio de autonomía, que es la obligación
de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en decisiones básicas, ¿no?, que le atañen. Este principio constituye el fundamental para la regla de consentimiento libre e informado, ¿no? Por ejemplo, al paciente, ¿no?, se le debe ver como una persona libre de decidir sobre su propio bien y que no le pueda ser impuesto pues en contra de su voluntad, ¿no?, o aprovechándose también de su ignorancia. Hay otro principio de no maleficencia, ¿no? Esto es el principio de abstenerse intencionalmente de realizar actos que pueda causarle daño o perjudicar a otros, ¿no? Y también hay un principio de justicia, ¿no?, que es el reparto equitativo de cargas y beneficios, ¿no?, principalmente en el ámbito de bienestar vital, evitando en todo caso la discriminación al acceso de los recursos. ¿Ok? Bien. La 16, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, se basa en la hipótesis del uso y desuso, ¿no?, y que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas, ¿no?, que fue realizado por Lamarck, ¿no?, Jean-Baptiste de Monnet-Lamarck, que propuso esta hipótesis, ¿no? En su libro Filosofía Zoológica, sugirió que los eventos en la vida de un organismo pueden permitir cambios, ¿no?, y que los órganos se usaban, ¿no?, ¿cómo se llama?, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y entonces, es la propuesta de Lamarck, ¿no?, en base a hipótesis de uso y desuso de sus partes, ¿no? Es la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Y aquí lo que más se usa, pues el ejemplo clásico es el desarrollo del cuello de las jirafas para explicar la evolución de las especies, ¿no? La 17 dice, los insectos tienen el sistema digestivo muy variado, ¿no?, dependiendo del tipo de alimentación. Pero básicamente recuerden que este sistema digestivo, ¿no?, va a empezar en la boca, ¿no? Y entonces ellos sí tienen una boca que está transformada, ¿no?, en aparato bucal, principalmente, aparato bucal. No le llaman boca, sino le llaman aparato bucal, ¿ok? Bien, después del aparato bucal, ellas saben tener también un buche, donde es el ensanchamiento del esófago para poder almacenar en forma temporal su alimento, ¿sí? Después le sigue un estómago glandular y un estómago muscular con molleja. Después de la molleja, que es el estómago muscular, ¿no?, ya viene el intestino, ¿no? El intestino, ¿cierto?, que tiene pues una parte anterior, una parte media y una parte posterior, ¿ok? ¿Sí? En la región media está el intestino medio, en la región anterior está el intestino anterior y en la parte posterior el intestino posterior. Pero en la región media del intestino, ¿no?, sucede la absorción de nutrientes, ¿no?, producto de la digestión, y en la posterior la absorción de agua y de sales, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cuál es la función que realiza la parte media? Entonces la parte media realiza la absorción de los nutrientes. Bien, durante la formación de la orina se distingue varias fases, ¿no? Recuerden que tiene que pues, filtrarse toda la sangre, ¿no? Fíjense, esta es una cosa importante que nosotros tenemos que recordar, ¿no? ¿Por qué?
porque es básico para la vida, ¿no? Si no se realiza, ¿no? Si no se realiza esa eliminación de las sustancias de desecho, pues la célula se intoxica y puede morir, ¿no? Y no solamente mueren las células, sino también puede morir el individuo, la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, toda sustancia, producto del metabolismo que es de desecho, tiene que salir del organismo, ¿no? ¿Y quién se encarga de eso? Se encarga pues el sistema excretor o el sistema urinario para eliminar los desechos del metabolismo, ¿ok? Bien, ¿para qué? Para que pueda funcionar normalmente, pues, ¿no? Y que pueda haber un equilibrio homeostático y también de otros fluidos corporales, ¿no? Recordemos que básicamente las sustancias que tienen que ser eliminadas son CO2, agua y nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando se produce la formación de la orina, ¿no? Existen los procesos que se ha mencionado, ¿no? Tenemos el proceso de filtración, ¿no? Ese proceso de filtración se realiza a nivel de los glomérulos, ¿no? Pasando a la cápsula de Bowman, ¿no? Ahí se filtra y se produce 125 mililitros de filtrado, lo que equivale a 180 litros de filtrado por día. Esta velocidad hace que la sangre pase por los riñones cerca de 30 veces, ¿no? El filtrado está compuesto de agua, sales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea, etc. Y de eso mantiene pues una concentración similar, ¿no? Solo las células sanguíneas y las proteínas no pueden atravesar las paredes del glomérulo, ¿de acuerdo? La segunda fase es la reabsorción. Acabo de decirles pues que se filtra 180 litros, pero eso no es lo que se elimina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como imagínense si eso se eliminara, pues nos quedaríamos todo el tiempo sin líquido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y sabemos lo fundamental que es, porque nuestro organismo está formado por 70% de agua, ¿ok? Y de otros líquidos, por supuesto, porque no solamente es agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, este paso de reabsorción es bastante selectivo, ¿no? Porque se recupera hasta el 99% del agua y sales, que regresan nuevamente a la sangre, ¿no? Entonces, aquí se concentra esa cantidad en 1,5 litros de orina, ¿no? ¿Y quién lo hace? Lo hace el túbulo contorneado, ¿no? Proximal, que reabsorbe el 80%, ¿no? Y el túbulo contorneado distal, ¿no? Que solamente reabsorbe los iones sodio y carbonato, ¿no? ¿Sí? Asimismo, se absorbe el agua por acción de la hormona, ¿no? Importante, que es la que va a actuar, cuya función es antidiurética, llamada HAT, o también de la vasopresina, ¿no? La vasopresina, que recuerden es la sinónimo de la hormona antidiurética, ¿ok? Bien, y la secreción es el proceso mediante el cual los desechos y sustancias, ¿no? Que no fueron filtrados hacia la cápsula son eliminadas de la sangre para su excreción, ¿no? Es importante entonces que se pueda realizar toda esta función. Por eso, jóvenes, mientras ustedes tengan un buen funcionamiento, pues, ¿no? No hay problema, ¿no? Hay que cuidar nada más, ¿no? Identifique si la característica es de una vena o de una arteria, ¿no? Sus paredes vasculares son delgadas, verdadero. Posee válvulas, verdadero. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas, ¿no? ¿Qué cosa dice? Es de, ¿dónde está? Identifique si la dice, de una vena o de una arteria. Sus paredes vasculares son delgadas,
¿no? de la vena, ¿no? Posee válvulas, las venas. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas, las arterias. Devuelve la sangre de los órganos al corazón, las venas, ¿no? Entonces, las arterias son las que extraen sangre del corazón y la distribuyen a los órganos. Sus paredes son gruesas y elásticas, carecen de válvulas. En cambio, las venas sí transportan la sangre desoxigenada hacia el corazón y poseen paredes delgadas con válvulas. La 20. Dora presenta un problema de crecimiento. Luego de unos análisis detecta que presenta niveles de hormona somatropa, por lo cual el problema podría presentarse a nivel de los receptores de la membrana de miocitos y hepatocitos. Esta hormona se produce en la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Presenta receptores a nivel de la membrana de los hepatocitos y miocitos. Allí se activa la producción, ¿no?, de somatomedinas, las cuales estimulan el crecimiento. Después de la siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar, mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plantas. El especialista a cargo sospecha que se debe a un problema hormonal de las semillas y atribuye este fenómeno a la falta de giberelinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las giberelinas, ¿no?, son las hormonas, ¿no?, vegetales, por supuesto, estimulantes, ¿no?, que van a estimular la síntesis de enzimas hidrolíticas de la semilla para poder activar su germinación. Una persona empieza a sentir dolor de cabeza, pérdida de la visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada y dolor articular. El médico le comentó que sus análisis arrojan un problema hormonal en la hipófisis, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipófisis regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas, tiroides, paratiroides, testículos, ovarios, ¿no?, glándulas suprarrenales, ¿no? Se le conoce también como la glándula maestra, ¿no? Bien. En relación con el sistema nervioso de los invertebrados, ¿cuál de estos invertebrados presenta una conformación de 3 pares especializados de ganglios, ¿no? 3 pares de ganglios especializados, ¿ok? Tenemos ahí los moluscos bivalvos, ¿no? Los moluscos bivalvos, ¿no? Recuerden que valva son, digamos, la caparazón, ¿no? Por ejemplo, un molusco bivalvo es un choro. Los choros, ¿cuántas valvas tienen? ¿Cuántas capas? 2, ¿no? Ese es un molusco bivalvo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el sistema nervioso de estos bivalvos tiene 3 pares de ganglios bien diferenciados y unidos por cordones nerviosos. En cambio, recuerden que dentro de estos moluscos hay unos más desarrollados, como son los cefalópodos, ¿no? Estos viven ya agrupados, ¿no? Tienen el sistema nervioso con ganglios agrupados en un centro nervioso. ¿Ok? Bien. Luego tenemos acá, ¿no?, otra pregunta, ¿no? Después de un accidente, una mujer empieza a perder reflejos, disminuir la secreción salival, pérdida de equilibrio, pérdida de audición, alteración de la presión sanguínea, ¿no? Estas son consecuencias de daños respectivamente en la médula espinal, bulbo raquídeo, cerebelo, tálamo e hipotálamo, ¿no? Porque todos están relacionados con estas funciones. La médula espinal es el centro de los movimientos reflejos, ¿no? Acá decía que empieza pérdida de reflejo. Es el centro de la función digestiva, ¿no? El bulbo raquídeo. El cerebelo interviene en el mantenimiento de la postura y equilibrio. El tálamo lleva información sensorial de las vías sensitivas, auditiva y visual, y el hipotálamo controla las funciones como la presión sanguínea, ¿no? La respuesta es la letra C.
25, durante el ciclo se lleva a cabo el crecimiento y la división celular, no obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en la interfase, ¿no? Antes se creía interfase que era de reposo. ¿Pero por qué se creía que era de reposo? Porque no cambie su forma, ¿no? Pero sabemos que cuando cambia su forma, ¿no? Ya ha avanzado, ya ha empezado la mitosis. En cambio, durante la interfase se prepara, ¿no? Hay una fase de preparación, pero sí está activa, ¿no? Está metabólicamente activa. En los parques y cementerios de Lima podemos encontrar una conífera leñosa con hojas pequeñas, ¿no? Y por su forma son conocidas y utilizadas como arbolitos de Navidad. Estos árboles son las araucarias pertenecientes a la división Gymnosperma, ¿no? Actualmente hay interés por las plantas medicinales porque tienen principios activos con poder curativo. Por ejemplo, hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, brócoli, rabanito, maca, cuyas propiedades principales, ¿no? son estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades y proteger la piel del envejecimiento prematuro, ¿no? Miren qué rico, ¿no? Con gran cantidad de nutrientes. 28. Este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina o de su precursor, que es una vitamina, ¿no? ¿Sí? Vitamina B3. Con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y África. Generalmente se debe a una alimentación insuficiente en la que carecen nutrientes principales y es denominada como, ¿no? pelagra, ¿no? Es un trastorno nutricional causada por falta de vitamina B3 o su precursor triptófano, que se observa sobre todo en Asia y África, donde generalmente se debe a una alimentación deficiente. 29. La fiebre tifoidea causada por la Salmonella typhi, ¿no? El ser humano es el único ser vivo utilizado como reservorio del agente patógeno. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? Vía oral, por agua y alimentos contaminados con heces, ¿no? de una persona infectada. Los incendios forestales en la Amazonía de Brasil entre el 2019 y el 20 destruyeron bosques primarios. ¿Cómo se denomina la regeneración natural del bosque luego de muchos años y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayudan a su recuperación? Se llamaría este proceso, ¿no? Sucesión ecológica secundaria, ¿no? ¿Sí? Dependerá mucho de las especies que habitaban eso, ¿no? Ese bosque, con su nicho ecológico, ayudan a la dispersión de semillas. Una de estas especies es el murciélago. 31. Es un componente del biotopo lleno de vida macroscópica y microscópica, capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida e incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente, ¿no? es el suelo, es la capa de litosfera que sirve de soporte y espacio donde caminan los animales terrestres, crecen las raíces, etc. 32. Se trata de un área de carácter intangible cuyo uso de recursos está permitido de manera indirecta, es decir, permitidas las actividades de turismo, educación e investigación, ¿no? Tenemos el Parque Nacional de Cutervo y el Santuario de Guayán, tienen carácter intangible, pero permiten actividades como turismo, investigación y educación. 33. Un paciente ingresa a consulta con incremento de toma de decisiones erróneas a pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto, pierde la noción del día, la estación del año. ¿Qué tipo de enfermedad padecería según su origen? ¿No? ¿Qué tipo de enfermedad? Una enfermedad degenerativa, ¿no? Las enfermedades
pueden ser no infecciosas, ¿no? Y a su vez se pueden ser degenerativas como el Alzheimer, que es un trastorno del sistema nervioso, ¿no? Donde se pierde la noción del tiempo, ¿no? Y no se reconoce ni a los familiares, ¿no? 34. Ante la presencia de un cuadro de teniosis, deben guardarse ciertas medidas que garanticen la salud de las personas que conviven junto con él. ¿Qué tipo de circunstancia podría suceder para que se afecte la salud de los demás familiares? En primer lugar, ¿no? Ingerir, ¿no? Contagio con heces prácticamente, ¿no? Porque no hay ingestión de proglótidos a través de los alimentos. Lo que se ingiere es, primero, son las heces, ¿no? ¿Sí? Para que pueda afectar, porque podría afectar. Si ingiere proglótidos a través de los alimentos o heces, ¿no? Huevos con heces, entonces lo que va a dar va a ser cisticercosis, ¿no? ¿Sí? Esta puede eliminar proglótidos a través de las heces del afectado, los cuales pueden contaminar al ser ingeridos y pueden ocasionar un cuadro de cisticercosis. ¿Okay? 35. Existe pérdida de la calidad del suelo a nivel mundial. Esto como consecuencia de la explosión demográfica, que ha exigido un incremento de la producción alimenticia, ¿no? A través de los monocultivos, ¿no? Y esos monocultivos, ustedes saben que, ¿cómo se llama? Perjudican al suelo principalmente, ¿no? 36. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de los residuos tóxicos y químicos? ¿No? Tenemos la Declaración de Estocolmo sobre el ambiente, que fue una declaración convocada por la ONU, que trata sobre los desplazamientos de los residuos tóxicos y químicos, la contaminación de mares, lagos y muchas otras. 37. Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea investigar la zona de apareamiento del oso de anteojos en una ANP. Si a pesar del impedimento de extracción de recursos naturales, él logra ingresar a realizar sus observaciones, ¿qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente a esta especie de oso? ¿No? Estaríamos hablando de un santuario nacional, que es un área, ¿no?, de gran extensión y se permite el turismo e investigación, ¿no? Y protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Observe el siguiente esquema, indique a qué evidencia evolutiva se hace referencia. Pues estamos hablando de la embriología comparada, ¿no? ¿Por qué? Porque según esto, todos los vertebrados poseen hendiduras branquiales y cola cuando son embriones, y a medida que avanza el desarrollo, pues ya va tomando estructuras y características, ¿no?, propias de la especie. Las otras las van perdiendo, ¿no? Esto demuestra que hay un ancestro en común. 39. Diversas acciones humanas, ¿no?, pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrarla y considerarla extinta, como pudo ocurrirle a Cuscumis oblativus, la rata chinchilla arborícola, ¿no?, especie endémica del santuario histórico de Machu Picchu, considerada extinta por más de 90 años, hasta su redescubrimiento en el 2020. De las siguientes acciones para evitar esta situación, señale la incorrecta, ¿no? Prohibir la caza indiscriminada de animales silvestres, correcto. Promover acciones para la reproducción en cautiverio, correcto. Restaurar los ecosistemas, correcto. Contribuir con el reciclaje para reducir la tala de árboles, correcto. Incentivar el comercio de animales silvestres o de sus partes, ¿no?, es lo más incorrecto que puede haber, porque eso va a generar, ¿no?, la sobreexplotación y por lo tanto la reducción y posterior extinción. Y la 40, nuevamente con las esponjas, ¿no?, son animales de estructura sencilla y los primeros en evolucionar en el reino animal, ¿no? Considerando su estructura, determine el valor de verdad o falsedad según las alternativas, ¿no? Tenemos
Son animales pluricelulares, pero sin organización tisular, verdadero. Se trata de animales que solo viven en medios marinos, falso, ¿no? También existen especies de agua dulce. Las esponjas de mar o poríferos no tienen simetría corporal. La gran mayoría de esponjas carecen de simetría corporal. No tienen sistema nervioso para una eficaz coordinación, verdadero. Poseen esqueleto fibroso y cartilaginoso. No, eso es falso, ¿no? La respuesta está en A. Bien. Con eso, jóvenes, ¿no?, damos por finalizada la clase de hoy y también, ojo, damos por finalizada, pues, ¿no?, nuestro ciclo. Espero que hayan quedado complacidos con la enseñanza y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias, jóvenes. Será hasta a ustedes, ¿no? Muchas gracias, profesora. A ustedes espero que alcancen sus metas, ¿ok? Que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo.